se lanza una moneda justa 6 veces. Calcule la probabilidad de obtener A, exactamente 4 cabezas, y al menos 2 cabezas. Porque tenemos una distribución binormal. Si dejamos que n sea igual al número de pruebas independientes y p sea igual a la probabilidad de éxito, entonces la probabilidad de tener r éxitos es igual a n elegir r, multiplicado por p, elevado el poder de r, multiplicado por la cantidad 1 menos p, aumentó la potencia de n, menos r. En nuestro caso, dado que se lanza una moneda justa 6 veces, n, el número de ensayos independientes es 6. P, la probabilidad de éxito, es la probabilidad de obtener una cara, y debido a que tenemos una moneda justa, P, la probabilidad de éxito es igual al 50%, o 0.5. Y para la parte A, porque queremos la probabilidad de obtener exactamente 4 caras, R, el número de éxitos, es 4. De nuevo, esto es solo para la parte A, y por lo tanto, la probabilidad de que X sea igual a 4, lo que significa que tenemos exactamente 4 cabezas, de 6 lanzamientos, es igual a 6, elija 4. Multiplicado por una probabilidad de éxito, aumentó la potencia de R, que es 0.5, aumentó la potencia de 4, multiplicado por la cantidad 1 menos P, aumentó el poder de N menos R. Bueno, 1 menos P es 1 menos 0.5, que también es 0.5. Aumentó la potencia de N menos R, 6 menos 4 es 2. Simplificando, 6 elegir 4 es igual a 6 factorial, dividido por el producto de 4 factorial, y 6 menos 4 factorial, que es 2 factorial. Y aún tenemos 0.5 al cuarto, multiplicado por 0.5 al cuadrado. Sigamos adelante y simplifiquemos este cociente aquí. Porque tenemos un factorial 4 en el denominador, escriba 6 factorial como 6 por 5 por 4 factorial, todo 4 factorial por 2 factorial. Aquí, debido a que las bases son las mismas y estamos multiplicando, podemos sumar los exponentes. 0.5 al cuarto por 0.5 al cuadrado es igual a 0.5 al sexto. Simplificando, 4 factorial dividido por sí mismo se simplifica a 1, dejándonos con 30 dividido por 2 factorial, que es igual a 30 dividido por 2, o 15. Esto es igual a 15 veces 0.5, elevado al sexto. Y ahora iremos a la calculadora. 15 veces 0.5 elevado al sexto, redondeado a 4 decimales, es aproximadamente 0.2344, que es igual a 23.44%. Entonces, si se lanza una moneda justa 6 veces, la probabilidad de obtener exactamente 4 caras es aproximadamente el 23.44%. Y ahora, para determinar la probabilidad de al menos 2 cabezas. La probabilidad de al menos 2 caras es igual a la probabilidad, X es igual a 2, más la probabilidad X es igual a 3, más la probabilidad X es igual a 4, más la probabilidad X es igual a 5, y finalmente, más la probabilidad X es igual a 6. Será más fácil determinar la probabilidad de al menos 2 cabezas, usando el cumplido. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, lo que significa mayor o igual a 2 cabezas, es igual a 1 menos la suma de la probabilidad de que X sea igual a 0. Y la probabilidad de que X sea igual a 1. Entonces, nuevamente, estamos diciendo aquí, si tomamos el 100%, y luego restamos la suma de la probabilidad de X es igual a 0, y la probabilidad de X es igual a 1. Esto nos dejará con la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2. Y para la probabilidad de X es igual a 0, sabemos que R, el número de éxitos es igual a 0, y para la probabilidad de X es igual a 1, el número de éxitos, R, es igual a 1. Entonces, esto es igual a 1 menos, nuevamente, la suma de estas dos probabilidades, con la probabilidad de X es igual a 0, es igual a 6, elija 0. Veces P elevado a la potencia de R, que es 0.5, elevado a la potencia de 0. Multiplicado por la cantidad 1 menos P, elevado a la potencia de N menos R, que es 0.5 al sexto, y luego tenemos más la probabilidad de X es igual a 1, que es 6 eligen 1, multiplicado por 0,5, aumentaron el poder de 1, multiplicado por 0,5. Aumentó la potencia de N menos R, que es 5. Y ahora, encontremos estas dos probabilidades.
tenemos 1 menos 6, elegir 0 es 6 factorial, dividido por el producto de factorial 0 y factorial 6, y 0.5 al 0 es igual a 1, entonces tenemos 0.5 al sexto, más 6 elegir 1 es igual a 6 factorial, dividido por el producto de 1 factorial y 5 factorial, y aquí, porque estamos multiplicando, las bases son las mismas. Podemos agregar los exponentes, este producto es 0.5 al sexto. Sigamos simplificando, tenemos un menos. 6 factorial dividido por sí mismo se simplifica a 1, 0 factorial es igual a 1, y por lo tanto solo tenemos 0.5 al sexto. Debido a que aquí tenemos un factorial de 5, escribamos 6 factoriales como 6 veces 5 factoriales, y luego hemos dividido por un factorial multiplicado por 5 factorial. Bueno, 5 factorial dividido por sí mismo se simplifica a 1, un factorial es 1 y, por lo tanto, esto se simplifica a 6, y luego multiplica por 0.5 a la sexta. Y ahora, vamos a la calculadora. Tenemos un signo menos, y luego entre paréntesis, tenemos 0.5, elevamos el poder de 6, flecha derecha para salir de la posición de exponente, y luego tenemos más 6 veces 0.5. Elevó el poder de 6, vamos a la flecha hacia la derecha, cerramos el paréntesis y entrar. Redondeando a 4 decimales, tenemos aproximadamente 0.8906. ¿Cuál sería? 89.06%. Entonces, la probabilidad de lanzar una moneda justa 6 veces, y obtener al menos 2 caras, es aproximadamente 89.06%. Espero que hayas encontrado esto útil.